este anuncio recién de una nueva cepa que pone todavía más en alerta, o debe de ponernos en alerta, por el grado de complejidad que representa esto para la salud de la población en el mundo, y desde luego nosotros no somos la excepción. Entonces, sin más, le dejo yo la palabra al secretario José Luis para que les comparta los datos y luego yo les doy alguna información adicional. Pues muy buenos días a todas y a todos. Sin duda Michoacán es un estado binacional, es un estado migrante. Siempre decimos hay otro Michoacán viviendo fuera del territorio y estamos hablando de 4.300.000 michoacanos, unas proyecciones. Sin duda también tenemos una gran población binacional, quiere decir gente que tiene la doble nacionalidad o personas, niños que nacieron en Estados Unidos, que han sido deportados con sus padres a Michoacán y ahora viven acá. Son estadounidenses porque nacieron allá, son mexicanos porque sus padres son mexicanos. Somos un estado que tiene un comercio muy activo con Estados Unidos, somos un estado que recibe una gran cantidad de remesas. Sin duda este año vamos a hacer historia, vamos a romper este récord histórico. Marzo, por ejemplo, rebasamos los 4.000 millones de dólares que llegaron a México. Michoacán sigue siendo de los estados que reciben más dinero, 10% del total del año pasado. En este año hemos tenido un incremento, pese a los pronósticos de que iba a haber con la pandemia pues una disminución en la recepción de remesas. Decirles, no ha sido el caso. Tenemos un incremento a nivel nacional de más o menos el 10%, en Michoacán un poco menos del 8.8%. La expectativa es que en Michoacán vamos a andar muy cerca de los 4.000 millones de dólares. Si ustedes lo multiplican por 20 pesos que vale cada dólar, pues con mucho va a rebasar el presupuesto del Estado. Ahora, sin duda lo decía el gobernador muy bien, hay una pandemia, hay una nueva cepa, hay un gran nerviosismo en todos. Yo creo que todos, la pandemia nos ha cambiado la forma en que convivimos, la forma en que celebramos la vida y la forma en que viajamos. Desde marzo el gobernador ha hecho un llamado a nuestros paisanos a quedarse en casa, sino que tienen que venir. Y cuando analizamos los números, vemos con gran satisfacción nuestra expectativa en el operativo de Semana Santa era tener una disminución del 50%, decir que rebasamos, tuvimos una disminución del 56%. En el operativo de verano hablábamos de 50%, redujimos hasta el 86%. ¿Qué esperamos ahora en el operativo de invierno? Cuando menos tener una reducción del 75%. Eso estábamos hablando, pensando que hace un año tuvimos la visita de 123.000 paisanos, entonces haciendo la matemática, pues esperemos que nuestras comunidades pues se queden allá, nuestros paisanos pues hagan una vez más el esfuerzo de apoyar a sus familias, de demostrar su cariño, su amor, quedándose en casa. Sin más, decirles que por instrucción del gobernador seguimos muy activamente coordinándonos con sociedad civil en Estados Unidos y eso ha ayudado muchísimo. Miren, tenemos la presentación, 123.000 paisanos vienen a vacacionar. Eso fue el operativo paisano la vez pasada. ¿Qué esperamos el día de hoy? Una disminución del 75%. El mensaje ha sido muy contundente. Si no tienen que venir, por favor, quedémonos en casa. Pero si tienen que venir, pues vamos a asegurarnos, por eso estamos muy coordinados con la Secretaría de Salud, estamos coordinados con las autoridades aeroportuarias para que sea lo más seguro posible. Tenemos flujos muy importantes de personas que vienen cada año, pues a las ciudades más importantes, Morelia, La Piedad, Zacapu, Zamora, Pátzcuaro, que siempre nuestros paisanos vienen y aprovechan para darse un recorrido en los lugares pues con más atractivo turístico. Y mire, cuando nos dan los números de las personas que han fallecido en Estados Unidos, son números aproximados, porque nos decía el personal de Cancillería, no hay un mecanismo de que si alguien muere en Estados Unidos, digas que soy michoacano, soy de Tlaxcala, soy de Jalisco. Estos pronósticos y estos números que tienen son 5 o 10 veces más
del número de michoacanos que ha fallecido en Estados Unidos. Ahorita tenemos, nos acaban de dar una cifra nueva como de 213, pero cuando los multiplicamos por 10, ya es un número más considerable. Hay una contingencia que está requiriendo que nuestros paisanos acudan a los consulados, a las casas Michoacán, y estos números que ustedes les acabamos de presentar son en base a la gente que ha pedido repatriar el cadáver de su familiar, o también que ocuparon algún apoyo con actas de nacimiento y ese tipo de cosas. Estos datos de la migración en sí de mexicanos, pues ustedes pueden ver que en Michoacán tenemos siempre un buen porcentaje de nuestros migrantes mexicanos son michoacanos, 10%. Somos el estado con más connacionales. La mayoría, pues, como ustedes saben, residen en Estados Unidos. La que sigue, por favor. Ya había dado un poco los datos de los repatriados. Decirles que Palomas Mensajeras es un programa emblemático de esta administración. Y he platicado con muchos de ustedes de la importancia que tiene para las familias transnacionales. Pero algo que también es muy importante que conozcamos y que es un logro de esta administración es el asunto de beneficios federales. El hecho que podamos tener a los trabajadores michoacanos que contribuyeron a la grandeza de la economía estadounidense con su pensión, que es un asunto del gobierno de Estados Unidos, es muy importante, y esto lo hemos logrado incrementar hasta un 13%. Quiere decir que el día de hoy tenemos más de 100,000 personas que reciben una pensión del gobierno de Estados Unidos, y estamos hablando de $6 millones cada mes. Sin duda hay un potencial mucho mayor, y lo decía esta mañana al señor gobernador, no hacemos mucha difusión de este logro, porque no queremos el día de mañana que los estadounidenses digan, oiga, ¿cómo es posible que le estemos dando dinero a los michoacanos? Pero, pues, esto nos viene a reflejar que somos un estado binacional, somos un estado migrante, con una importancia en nuestra economía, en nuestra vida diaria, muy ligada a nuestros connacionales viviendo en Estados Unidos. La que sigue, por favor. Hay un futuro, y en ese futuro están los niños binacionales. Cada día en Michoacán tenemos más familias que transitan entre México y Estados Unidos. Eso, independientemente de quién sea el presidente de Estados Unidos, el presidente de México, tenemos un incremento de estas familias transnacionales, y la obligación y la visión que tiene este gobierno es cómo vamos a responder a esa nueva dinámica. Por eso hemos creado el Centro de Bienvenida e Inclusión en la Secretaría del Migrante. Por eso esta colaboración tan estrecha con los ayuntamientos, 95 de ellos ya con una oficina muy deliberada de atención a las personas, a las familias transnacionales. Miren, me voy a meter en un tema que ha sido un logro de esta administración. Palomas Mensajeras. No está cancelado el programa. La contingencia nos ha obligado a ponerlo en pausa. Y decirles que últimamente hemos tenido una actividad, a pesar de la pandemia, porque fue un acto de responsabilidad de nuestro gobernador. Teníamos en marzo varias visas aprobadas, cerca de 500, en las cuales nosotros pues pusimos los viajes en pausa, un poco el cuidado que requerían en su momento, pero nuestras palomas empezaron a cuestionarnos, oiga, pero es que yo tengo 30 años sin ver a mi hija, no, yo quiero irme, a pesar de la pandemia. Empezamos a entregarles las visas como un acto de pues, decisión personal, nosotros no podíamos asumir esa responsabilidad. Lo que pasó es que llegaban a Los Ángeles, perdían la visa, y el problema era nuestro. Nos llamaban y decían, oiga, pues aquí tenemos a alguien que dice que es paloma mensajera, urge que nos diga qué hacemos con ella, porque no habla ni inglés, no sabe dónde están sus familiares. Se estaba convirtiendo en un problema. ¿Qué decide el gobernador? Nos da la instrucción, hay que dar un acompañamiento como un acto de responsabilidad, y es como hemos acompañado a estas palomas mensajeras con todos los protocolos sanitarios. Primero, los que nos establece la Secretaría de Salud, aquí en el estado. Segundo, gobierno federal, y sobre todo, checamos con el Center for Disease Control de Estados Unidos cuáles eran los protocolos que ellos requerían. Y así hemos cumplido con nuestras palomas mensajeras. Sí, tenemos una lista de espera en los municipios, sí tenemos una lista
muy importante de grupos que ya están a punto de ser entrevistados. El embajador estuvo aquí en Michoacán, tuvimos una plática, hay la mayor disposición de la embajada de continuar con las entrevistas, pero lo primero es la salud. Entonces, mientras no tengamos niveles pues manejables de contagios, no va a haber citas para nuevos grupos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos documentando, estamos haciendo estas entrevistas, esta fase cero que llamamos nosotros, información en los municipios, sobre cuál es el potencial del programa, qué son los requisitos, cómo podemos prepararnos para cuando estén las condiciones y podamos ir a la entrevista. Sin duda, no ha habido otro programa de la unificación familiar en México tan exitoso como Palomas Mensajeras. Es un modelo para los demás estados, ya 17 otros estados nos están copiando, y por instrucción del gobernador siempre hemos compartido, hemos sido solidarios, porque no estamos hablando de un programa cualquiera, es un programa humanitario, un programa que construye desde el corazón, y en ese sentido, pues nos hemos convertido en el modelo, no solamente a nivel nacional, a nivel internacional. Estaremos yendo a varios municipios en los próximos días, en esta fase cero, que es en fase informativa, y explicar a muchas de la gente que está en espera, que no es un asunto del gobierno estatal, ni del gobierno federal, ni de la embajada, es una cuestión, pues, de cuidarnos. Muchísimas gracias, no sé si tengan algunas preguntas, vamos a la hora. Lo importante es que podamos hacer esta correlación de la crisis sanitaria, la crisis de salud, y cómo poder ser empáticos con nuestros paisanos, cómo seguirles expresando que esta es su casa, que los queremos mucho, que los respetamos, pero que la circunstancia es muy compleja para todos. La pandemia, compañeras, compañeros, está en su peor momento de expansión de los contagios en virtud de la aparición de una nueva cepa, que esto nos alerta, debe alertarnos a todos, porque aun cuando se tenga ya el principio de la vacunación, personal médico y los grupos que ya se han mencionado, con la aparición de una nueva cepa se modifica eso, es decir, ya no es suficiente la vacuna, y lo que nos va a ayudar a transitar en mejores condiciones es el acatamiento, el acatar y respetar las medidas sanitarias. En la última semana en Michoacán se contagiaron más de 1,000 personas, y en México, en todo el país, apenas el 11 de diciembre, se reportaron por primera vez más de 12,000 contagios en un solo día, la máxima cifra desde que inició la pandemia. Los repuntes han ocasionado que entidades federativas como la Ciudad de México y el Estado de México, es decir, todo el Valle de México, hayan anunciado medidas extraordinarias para reducir los contagios, que incluye el cierre de actividades no esenciales desde el pasado fin de semana hasta el 10 de enero próximo. Aquí hemos visto en algunos casos, específicamente vimos que el anuncio que hizo el municipio de Zitácuaro, también con una serie de medidas para poder restringir, de restricción de horarios, de cupos, de aforos, para limitar el número de contagios, sobre todo por la frontera con el Estado de México. Zitácuaro es una población que tiene mucho contacto con Toluca, hay una dinámica, un flujo permanente de vecinos, familiares que viven en uno o en otro lado, y es de alto riesgo. Por eso hoy, en el marco de esta charla con ustedes, hago nuevamente un llamado a todas y a todos los michoacanos para que durante la Nochebuena, la Navidad y el Año Nuevo cuidemos demasiado las medidas. En la plática que tuvimos el lunes pasado,
hacía yo mucho énfasis en que si hay alguna celebración, la hagan solo con los que viven en la casa. No porque alguien dice, es que lo voy a hacer solamente con la familia. Sí, el problema es de dónde viene la familia. Por eso, porque alguien puede venir contagiado, sobre todo cuando te visitan parientes que tienen pequeños, niñas, niños, porque la mayoría son asintomáticos, para el caso de los niños, y van a venir y te van a contagiar al abuelito, al tío. Entonces, preferentemente hay que evitar eso, porque es de alto riesgo. Por ello es también fundamental que no saturemos, que no vayamos todos, como sucedía en el pasado. Hoy es que vamos a ir a comprar cosas y pues se va toda la familia. No, una persona, un miembro de la familia y con los cuidados necesarios, permanente uso de cubrebocas, el gel antibacterial, para que en su visita al mercado no vaya a regresar con el virus y lo traiga a la casa. Esto lo hemos reiterado mucho, sin embargo, no crean que todo el mundo hace caso. Ese es el problema. Me mostraba el secretario de Gobierno hace un momento las imágenes del fin de semana de una posada en Tiquicheo, por ejemplo. La plaza abarrotada de gente en una posada. Esa es una altísima irresponsabilidad, porque cuando empiecen a contagiarse, enfermarse y a querer hospitalizarlos, van a empezar a buscarnos para que se consiga un espacio en el hospital, que nos van a saturar de inmediato, el Hospital Regional de Zitácuaro, porque es a donde concurren estos municipios, por una desatención, por descuido. Yo ya no entiendo, o sea, con qué palabras les puedo decir a los compañeros, sobre todo quienes son autoridad, la responsabilidad de poner el ejemplo. Ahí es de la presidenta municipal o de los presidentes, según sea el caso, porque es la primera autoridad en salud, el presidente municipal o la presidenta. Pero resulta que ellos lo promueven, en lugar de que ayuden a pararlos, ellos los promueven. Es muy lamentable esta actitud, esta conducta. Es una conducta muy mezquina, porque se va a enfermar gente y se va a morir muchos seres queridos. En ese marco también es que este mensaje que hoy nos comparte el secretario José Luis, por la virtud de que Michoacán es un estado binacional, como él ya lo señaló, cada año vienen miles y miles de nuestros hermanos a visitarnos y siempre nos da mucho gusto que vengan, porque es el momento de encuentro, es el momento de la convivencia, es el momento de revivir el recuerdo, pero esta vez no se puede. La mayoría viene a traerles presentes a sus familias, vienen a la fiesta del niño, el casamiento o algún evento en la comunidad. Esta vez les pedimos, como lo hemos estado haciendo durante todos los meses, que nos ayuden quedándose allá. ¿Por qué es importante esto, compañeros migrantes? Porque hay doble riesgo. Cuando viene la familia a visitarnos, alguien puede venir infectado y va a infectar a los papás o a los abuelitos o a alguna persona vulnerable. Pero si llegaron sanos y acá se contagian, también es altamente riesgoso, porque algunos ya no van a poder ni regresar por las medidas que están poniendo en los pasos fronterizos. Ahorita empezó Inglaterra con el cierre de las fronteras, pero en la medida que esto se vaya agudizando, otros países lo van a hacer, lo están haciendo Argentina, Colombia, en América. No tardan en otros países del continente a hacer lo mismo, porque esa cepa de virus que estaba en Inglaterra ya se pasó por lo menos a 6 países europeos. Entonces va a ser esto, si no nos ponemos las pilas, una expansión del virus difícil de controlar.
y quienes andaban ya echando campanas al vuelo porque al cabo ya viene la vacuna, pues resulta que esa vacuna no nos va a servir para la otra cepa. Entonces es un círculo muy complejo. Tenemos nosotros cada año la visita de nuestros paisanos, sobre todo en las regiones con más alta migración, la zona del Bajío, hablo de Puruándiro, pero también Zaguayo, Jiquilpan, La Piedad, Zamora, Morelia misma, tiene muchos migrantes, Zacapo, Pátzcuaro, la región de Tierra Caliente, sobre todo la zona de Huetamo. Entonces, por eso la invitación a nuestras hermanas y hermanos a que se queden allá. Estamos muy agradecidos, de verdad, y no es un tema que a mí me gusta presumir de que nuestros hermanos se van a trabajar ahí y nos manden dinero, porque lo que hacemos es reflejar que no fuimos capaces de generar las condiciones acá para que nuestra gente no se vaya, pero han sido, además de haber tenido que dejar su tierra, sus costumbres, su familia, son muy generosos y muy responsables con sus parientes, sus familiares, y no solamente con sus parientes, sino con la comunidad en su conjunto, porque mandan recursos para la iglesia, para la calle, la unidad deportiva, etcétera, etcétera. Pero hoy les pedimos que nos quedemos allá y que aprovechemos la tecnología para una videollamada, un Zoom, y no tener que correr doble riesgo con su familia. Lo digo con todo el sentimiento porque pues es ingrato incluso que te digan no vengas, ¿no? Pero el hecho no es porque vengan y nos contagien, sino porque también ellos se pueden contagiar y es una doble desgracia. Desafortunadamente, pues, la pandemia o la epidemia por el COVID-19 está en su máximo y aunque decía José Luis, no se tienen las cifras exactas, han muerto muchos paisanos nuestros, quizá mucho más de las cifras que oficialmente se tienen reconocidos. El dato que él nos comparte ya supera los 200 fallecimientos que están contabilizados, pero veto a saber cuántos más que no se han podido contabilizar. Por ello, y más que nunca, los migrantes que regresan a visitar a sus familiares deben de extremar las precauciones. Muchos de ellos ya andan acá porque empezaron a llegar hace ya algunas semanas. Hay que pedirles, les pido que preferentemente se hagan la prueba. Afortunadamente se está avanzando con el tema de las pruebas y hoy hay pruebas que te entregan los resultados en 20 minutos, media hora. Que si vienen en camino o ya están acá, que vayan a hacerse la prueba, porque en la medida que se hagan la prueba a tiempo se puede atender. Los cuidados también son muy importantes, aunque hasta ahora no haya cura, no haya medicina, atenderlo a tiempo es fundamental. Tenemos casos muy tristes, lamentables, incluso de compañeros nuestros jóvenes que sintieron los síntomas y se fueron a encerrar, a aislarse, pero no pidieron atención médica y han fallecido. Entonces no es suficiente aislarse, sino es notificar para que se tomen las medidas correspondientes. Además de eso, el uso del cubrebocas en todo momento, que hoy les reitero el llamado a nuestros amigos diputados, diputadas, que más allá de cualquier postura política o cualquier otro factor que ande en el ambiente preelectoral y demás, es muy importante que aprueben la ley para hacer obligatorio el cubrebocas, porque eso también nos va a ayudar mucho a la contención. Está demostrado que usar el cubrebocas protege de muchas virus, bacterias y demás. Incluso, este dato muy importante, este año ha disminuido el número de enfermos de influenza, porque hasta en eso ayuda a usar el cubrebocas pues en todo momento, sobre todo si andas en la calle o andas en alguna reunión. Hay que mantener la sana distancia,
y cuidar mucho a los adultos mayores, que son pues las poblaciones de mayor riesgo, o alguien que tenga algún padecimiento, sobre todo si son padecimientos de carácter respiratorio, pulmonar, insuficiencia renal. Hay que tener mucho cuidado con ello. Hay que evitar acudir a lugares de riesgo. Esto hay que tenerlo presente. Si no tengo que salir, no salgo. Oye, que va a haber una reunión allá, no vayan. Es la recomendación, y esto es para todos, incluidos ustedes. Por cierto, vamos a estar evaluando si el riesgo aumenta. Vamos a tener que regresar a hacerlas virtuales, porque tampoco quiero exponerlas a ustedes ni a nadie, pues tenemos que poner el ejemplo. Si alguien presenta síntomas, debe de inmediato reportarlo, acudir al centro de salud o a algún hospital o acudir a algún doctor para que se puedan hacer las recomendaciones correspondientes. Es un dato ya conocido lo que nos compartía aquí el compañero José Luis. Al tercer trimestre ya casi rondamos los 3,000 millones de dólares de envío de remesas, que seguramente en lo que resta o el cuarto trimestre andaremos rebasando los 4,000 millones de dólares. Por otro lado, yo quiero compartirles que me parece que hay una buena señal para nuestros hermanos migrantes, el hecho de que haya perdido la elección Donald Trump en Estados Unidos y que se acabe esa etapa difícil, una etapa oscura de racismo y de maltrato, y hay la expectativa de que con la nueva administración se empiece una nueva relación con los migrantes. Por lo menos todo el número de Dreamers que habían estado siendo muy amenazados permanentemente, regresará de inmediato su atención, y se espera que incluso haya alguna reforma legal para el reconocimiento de sus derechos plenos en Estados Unidos. Nos han dicho los expertos, la semana pasada tuvimos un diálogo muy interesante con el embajador Arturo Sarucán, que nos refería que a lo mejor no se ve en el horizonte cercano la posibilidad de una reforma integral por cómo están compuestas las cámaras del Congreso norteamericano, pero sí una mejor relación con los migrantes, un mejor trato. Esta agencia norteamericana conocida como ICE, que se dedica a ver migrantes de riesgo, estaba siendo usada indiscriminadamente para las deportaciones. Eso se espera que regrese este organismo solo a las tareas esenciales que tiene encomendada, y con ello evitar el maltrato de nuestros hermanos migrantes. Termino entonces mi comentario reiterando por enésima vez el llamado a todas, a todos, a los presidentes municipales, particularmente los de los 15 municipios que concentran mayor población y que son de riesgo, a tomar medidas. Una medida sencilla que deberían de tomar de inmediato los municipios es convertir en peatonales las plazas públicas. Por ejemplo, Morelia va a ver el secretario Hurtado con el presidente municipal, que hemos platicado el tema y creo que estamos en sintonía con el presidente de que se pueda hacer peatonal el centro, la Plaza Melchor Ocampo, y además esto evita que vayan a este sitio personas vulnerables, adultos mayores, personas con discapacidad, para que no, porque si no hay flujo vehicular por el centro, preferentemente se contiene la presencia de personas de riesgo. Y en algún momento vamos a tener que hacer cierres para poder cortar la cadena de contagio. Si ustedes ven las medidas que anunció el municipio de Zitácuaro,
la mayoría de los municipios podrían hacerlas, cerrar temprano los negocios. Si la Ciudad de México lo está haciendo, con todo el flujo de personas que tiene, ustedes van a un lugar de comida incluso a las 7 de la noche, ya no está prohibido la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 7 de la noche, y todos tienen que cerrar. Me refiero a los establecimientos de comida, y que es una actividad esencial, deben de cerrar a las 10 de la noche. Y eso era hasta antier, hasta el sábado. A partir del sábado pasado, solo comida para llevar, solo alimentos para llevar. Entonces, ¿por qué todo esto? Porque el eje el soporte principal, pues, para tener manera de atender es que no se te colapse el sistema hospitalario. Si esto se satura, no hay para dónde hacerse. Hay imágenes dolorosas que circulan de algunos hospitales de la Ciudad de México, donde los pacientes ya están en la banqueta o en los pasillos porque ya no hay camas, no hay donde atenderlos. Y eso nos puede pasar a todos. Todavía nosotros, por las medidas que hemos tomado, hemos hecho contención, pero no estamos exentos. Por eso la invitación nuevamente, compañeros de los medios, ustedes nos ayudan en ello, a replicar que esto está en un punto muy complicado. Si en septiembre, por ejemplo, llegamos a puntos difíciles, ahora estamos en una condición de mayor riesgo. Así es que cuidarse todas y todos, hacerle caso a las medidas sanitarias, solo con el propósito de cuidar la salud y salvar vidas. Ahí le dejo si hubiera alguna pregunta, compañeras, compañeros. 5W Redactor, Revista Digital Informativa.